Como una de las autoridades principales acerca de los czares, el profesor Peter Golden de la Universidad de Rutgers, escribió en su libro Khazar Studies: los czares jugaron un papel central en las más importantes guerras de la región del Cáucaso. Primero, a principios del siglo VII, se unieron con turcos y bizantinos para derrotar al Estado persa. Entonces, en los siglos VII y VIII, defendieron la frontera del sudeste de Europa de la invasión árabe, permitiendo indirectamente a la cristiandad sobrevivir en Bizancio y subsecuentemente crecer en Ucrania. Golden aclara: a cada escolar en el mundo occidental se le ha dicho que si no fuera por Carlos Martel y su victoria en la batalla de Poitiers, hubiera podido encontrarse ahora una mezquita en el lugar en que está erigida actualmente la Catedral de Notre Dame. De lo que pocos escolares son conscientes es que si no fuera por los czares, Europa Oriental bien podría haberse convertido en una provincia del Islam. Su influencia era tan grande que un emperador bizantino del siglo X, Constantino Porfirogenitus, envió una correspondencia a los czares marcado con un sello de oro que valía 3 solidi, más de los 2 solidi que siempre acompañaron las cartas enviadas al Papa de Roma, al príncipe de Rus, y al príncipe de los húngaros. En el siglo XI, el reino fue presa de diversas invasiones. Ataques por parte de los árabes, luego los rusos, eslavos y húngaros, y finalmente Gengis Khan en el siglo XIII hasta su desintegración total. Grandes contingentes de judíos czares emigraron entonces a Europa Occidental. Es por todas estas razones, que los judíos europeos son antropológicamente más parecidos a los propios europeos que a los palestinos, quienes son los verdaderos descendientes del pueblo de Israel, es decir, lo que quedó del pueblo judío, los descendientes del éxodo israelí desde Egipto, aquellos que conquistaron Jerusalén, Judea y Galilea, el auténtico pueblo judío que gobernó el rey David y que dio tantos profetas, no son los ancestros de los judíos Ashkenaí, como si lo son de los actuales palestinos. El historiador israelí, Shlomo Sand cuestiona varios de los mitos oficiales del sionismo en su libro «Cuándo y cómo se inventó el pueblo judío». El libro contiene 2 tesis que en el pasado tuvieron cierto predicamento, también entre historiadores sionistas, pero que hoy han sido archivadas: que los actuales judíos provienen de pueblos paganos que se convirtieron al judaísmo lejos de Palestina, y por lo tanto no descienden de los antiguos judíos, y que los palestinos árabes son los únicos descendientes de los antiguos judíos. Dice en su libro: pongamos por ejemplo el supuesto exilio judío. El exilio nunca existió. Cuando los romanos destruyeron el templo en el año 70 de la era cristiana, no expulsaron a los judíos por la fuerza. Los romanos nunca exiliaron a pueblos, algo que sí hicieron los asirios y los babilonios, con algunas élites. Es cierto que los romanos no permitieron a los judíos que vivieran en Jerusalén, pero los cristianos crearon la fantasía de que no se les permitió vivir en toda Judea. Nunca hubo exilio. No hay ningún libro científico que lo diga. Antes de Jesucristo había en Palestina entre 500.000 y 1 millón de judíos. La inmensa mayoría, un 90%, o quizás un 95%, eran campesinos. Los judíos no eran como los fenicios o los griegos, no viajaban tanto como ellos por el mar. La proporción de los que salieron es infinitamente muy pequeña, la inmensa mayoría no venían de Palestina. Eran conversos. Desde la época de Adriano, en el siglo II, se experimentó una caída drástica del número de judíos porque muchos se convirtieron al cristianismo. De 4 millones de creyentes judíos se bajó a 1 millón, con los jázaros ocurre exactamente lo mismo. Es el judaísmo, y no los judíos, el que se expande. La masa demográfica más numerosa es la de los jázaros. Es curioso que el sionismo reconoce la importancia de los jázaros hasta 1967, y después deja de ser una tesis legítima. Los mongoles expulsaron a los jázaros hacia Europa.
No puede ser que los judíos de Polonia vengan de Alemania, porque en Alemania, en los siglos XII y XIII, apenas había unos cientos de judíos, y de ahí no se puede pasar de la noche a la mañana a 3 millones de judíos en Polonia, es sencillamente imposible. Los judíos de Polonia, y de otros países de Europa Oriental, solo pueden venir de los jázaros. Todavía en 1961 hay un prestigioso historiador israelí que afirma que los jázaros son los antepasados de los judíos de Europa Oriental. Entonces aún se aceptaba que no provenían de Alemania. Hay muchos historiadores israelíes, incluidos Yitzhak Ben-Zvi, el segundo presidente de Israel, o David Ben-Gurion, que hasta 1929 afirman que los palestinos árabes son los verdaderos descendientes de los judíos. Esta tesis que sostuvieron los mayores sionistas se murió en 1929. Todavía en 1918 Ben-Zvi y Ben-Gurion escribieron juntos un libro donde se afirma que los palestinos son los auténticos descendientes de los judíos. Los jázaros pues, son los que hoy se dicen judíos en Europa. Un descendiente de estos judíos por decreto fue Moses N., quien engendró a Gumprecht, quien tuvo a Naftali Hirsch, padre de Lot, padre de Moses, padre de Amschel Moses Zurin Terpfan, o Moisés Amschel Bauer, prestamista y orfebre, que abrió una contaduría en Frankfurt, Alemania, junto con 2 de sus hermanos, en 1750. Para los judíos ashkenazí, era propicio desde hacía tiempo dedicarse a la usura, ya que en Europa, desde 1311 el Papa Clemente V había prohibido a los católicos prestar dinero con intereses, pero los no católicos podían hacerlo sin restricción. Se sabe que de esta restricción papal, es que los judíos ashkenazí se convirtieron muchos de ellos en prestamistas y banqueros, como fue el caso de Moisés Amschel Bauer, quien coloca encima de la entrada de su contaduría, un escudo rojo en forma de hexagrama, Rothschild. El rojo era el pabellón de los judíos protestantes de Europa del Este. Meyer Amschel Bauer, fue hijo de Moisés Amschel Bauer. Él nace en 1744 y poco después de la muerte de su padre, Moisés, regresa de trabajar como ayudante en la casa bancaria Oppenheimer, en Hannover, donde en poco tiempo se había hecho socio junior y conoce al general von Storff, de quien se hace socio y amigo. Cuando Meyer Amschel regresa a Frankfurt a tomar el antiguo negocio de su padre, cambia su apellido de Bauer a Rothschild, seguramente inspirado por el escudo rojo. En 1760, el general von Storff los recomienda en la corte de Hanau y Meyer empieza a hacer negocios ahí, hasta que en 1769 consigue la placa con el escudo de armas de Hessen, Hanau y la inscripción M. A. Rothschild, proveedor de la corte de su ilustre Alteza, el príncipe Guillermo de Essen, conde de Hanau. Un año después se casa con Gutel Schlapper, hija del lobo Salomón Schlapper, un respetado comerciante ashkenazí. En Alemania, la mayoría de judíos convertidos o judíos ashkenazí, originarios de Cazaria, son masones. Entre ellos destaca Adam Weishaupt, francmasón que también pertenecía a la orden de los jesuitas, quien forma la organización secreta de los Illuminati de Baviera en 1776. Otro judío ashkenazí lo financia. Meyer Amschel Bauer, patriarca de los Rothschild. Por lo pronto vamos a dejar el tema de los Illuminati para más adelante y seguiremos con la historia de los Rothschild. Astor, Bundy, Collins, DuPont, Kennedy, Morgan, Oppenheimer, Rockefeller, Hitler, Sassoon, Schiff, Taft y Baldwin, son apellidos donde el linaje Rothschild se extiende, además de varias familias reales de Europa. También es sabido que ellos han cambiado sus nombres en los países donde viven para obtener posiciones influyentes dentro de ellos, y explotar dichas posiciones en beneficio de sus familiares del exterior. Las mujeres fueron Schinge Janet Rothschild, 1771, cónyuge, Benedict Moses Worms, 1772. Le siguió
Isabella Rothschild, 1781, Babette Rothschild, 1784, Julie Rothschild, 1790, Henriette, GT 1791, cónyuge, Abraham Montefiore, 1788. Sin embargo, dada la poca información accesible sobre los cónyuges y los hijos de las mujeres, nos concentraremos en la descendencia de los varones. El mayor de ellos se llamó Amschel Meyer Rothschild Schnapper, 1773, le siguió Salomon Meyer, 1774, luego Nathan Meyer, 1777, le sigue Kalman, o Karl Meyer, 1778, y finalmente Jacobo, o James, 1792. Hubo un sexto hijo varón del cual se sabe poco, nacido fuera del matrimonio y que fungió como infiltrado en el gobierno de Londres al servicio de su verdadera familia. En esos años, los Rothschild se contaban entre los cambistas más reconocidos de Europa y eran considerados como expertos inversionistas en las diversas bolsas de valores del mundo. Este reconocimiento ignoraba en parte que mucho de su éxito dentro de las finanzas especulativas se debía a que habían montado una red clandestina de espionaje que les proveía de información privilegiada, rápida y precisa basada en sobornos, chantajes y amenazas. Es sabido que el príncipe de Thurn, un taxis quien tenía el monopolio sobre el correo, fue sobornado por Rothschild, como muchos otros, y le informó del contenido de cartas importantes. El acceso de los Rothschilds a personajes clave de la economía, se debía en buena medida a su relación como socios del príncipe Guillermo y a las actividades secretas de la organización Illuminati presidida por Adam Weishaupt, además de sus agentes jesuitas. Weishaupt se había infiltrado en la Orden Continental de Francmasones con la doctrina Illuminati y establece así los alojamientos del Magnífico Oriente para ser su oficina central secreta. Esto era todo bajo las órdenes y las finanzas de Meyer Amschel Rothschild y el concepto se ha extendido y es seguido dentro de alojamientos masónicos por todo el mundo hasta el día presente. Weishaupt también recluta a 2.000 seguidores pagados, incluyendo a los hombres más inteligentes en el campo de las artes, la educación, la ciencia, las finanzas y la industria. Ellos fueron instruidos para seguir los métodos siguientes para controlar a la gente. 1. Usar el soborno monetario y sexual para obtener el control de hombres ya en altos sitios, en varios niveles de todos los gobiernos y otros campos de esfuerzo. Una vez que personas influyentes se habían enamorado de la mentira, los engaños, y las tentaciones del Illuminati, ellos debían ser sostenidos en la esclavitud por el uso de las formas políticas y otras de chantaje, amenazas de ruina financiera, la exposición pública, y el daño fiscal, aun la muerte a ellos y los miembros amados de sus familias. 2. Las facultades de colegios y universidades debían cultivar a estudiantes que posean la capacidad excepcional mental que pertenece a familias bien educadas con inclinaciones internacionales, y recomendarlos para la educación especial en el internacionalismo. Tal educación debía ser proporcionada concediendo becas a aquellos seleccionados por el Illuminati. 3. Toda la gente influyente atrapada en el control del Illuminati, más los estudiantes que sobre todo habían sido educados y entrenados, debían ser usados como agentes y colocados entre bastidores de todos los gobiernos como expertos y especialistas. Ellos aconsejarían que los ejecutivos superiores adoptaran la política que sirva a los proyectos secretos de la conspiración Illuminati para el mundo y causarán la destrucción de los gobiernos y religiones. Y 4. Para obtener el control absoluto de la prensa, en aquel tiempo los únicos medios de comunicación de masas, de modo que todas las noticias y la información pudieran ser inclinadas para hacer a las masas creer que un gobierno único en el mundo es la única solución para acabar con los problemas que ellos mismos estarían provocando. Fin de la parte 2 del capítulo 1.